¿Soy yo la mala por negarme a tener a mi papá en mi vida después de que él eligió a su nueva familia? Cuando tenía 13 años, mi padre tuvo una aventura, dejó a mi madre y se mudó con su compañera de aventuras, a quien llamaré Jane. Al principio, mi hermana y yo lo visitábamos todos los fines de semana y admito que era un buen padre, aunque nunca me gustó Jane. Cuando Jane quedó embarazada y tuvo su hijo, nuestras visitas se hicieron menos frecuentes y mi papá estaba más preocupado por su nueva familia. Se perdería algunos de mis recitales o las competencias de mi hermana porque estaba ocupado con su hijo. Cuando tenía 16 años, Jane decidió que quería mudarse en busca de una nueva oportunidad laboral. Mi hermana y yo le suplicamos que no nos dejara, pero él simplemente dijo, necesito priorizar a mi familia. Se mudó a 10 horas de distancia. Eso prácticamente terminó nuestra relación, y decidí no tener contacto porque estaba claro que él no me consideraba familia. Mi hermana menor se mantuvo en contacto con él. Intentaba llamarme y ofrecerme ir a visitar a mi hermana, pero me negué. Cuando volvía a ver a mi hermana, me negaba a hablar con él cuando aparecía en casa. No lo invité a mi graduación de la escuela secundaria o la universidad. Ahora tengo 33 años y no he mantenido ningún contacto con él. A lo largo de los años, ha intentado repetidamente comunicarse conmigo y lograr que su familia se comunique conmigo en su nombre para reconciliarse. He evitado eventos familiares en caso de que él asistiera, incluida la boda de mi hermana y los baby showers. Mi papá y su familia regresaron a nuestra ciudad natal hace 3 meses, y él ha tratado incansablemente de reconciliarse. He recibido mensajes de mi medio hermano y mi hermana que quieren una relación, y dicen que es un gran padre. Mi papá se enteró de que me voy a casar y sigue intentando contactarme, e incluso ha tratado de hablar con mi prometido. Jane me envió un mensaje diciendo que le había roto el corazón a mi papá repetidamente, que soy patética y que debería recibir terapia. Le respondí que ella no era más que una puta destructora de hogares y luego la bloqueé. Todo el mundo parece querer que lo deje volver a mi vida. Estoy harta de todo el acoso y de encontrarme accidentalmente con mi padre y su familia en la ciudad. Cada vez que lo veo, simplemente me alejo y me niego a hablar con ellos. Todo el mundo dice que es un buen padre y que hizo todo lo posible por permanecer en contacto, pero lo alejé. Todos me están presionando mi mamá, hermana, abuelos, tías y tíos, incluso algunos de mis amigos. Mi prometido incluso empezó a decir que yo soy la idiota por dejarlo fuera. Todo está empezando a afectarme, soy yo la mala. Actualización 1. Gracias por sus comentarios. No he podido leerlos todos, pero me alivia saber que la mayoría de ustedes piensan que no soy la mala en esta situación, lo cual es un gran alivio, ya que pensé que me estaba volviendo loca. Voy a tener una conversación seria con mi prometido, ya que muchos de ustedes señalaron que él debería respaldarme. Si sigue defendiendo a mi papá, tendré que pensar si esta relación debería continuar. Estamos a 12 semanas de la boda, pero necesitamos resolver esto lo antes posible. Para dar más contexto, soy dueña de un negocio local, y mudarme no es una opción. Vivo en un pueblo pequeño donde todos se conocen, y él es amigo de mucha gente, incluida la familia de mi prometido. Mi papá no regresó por mí, regresó porque los padres de Jen necesitan ayuda y cuidados. No me ha apoyado económicamente desde que tenía 17 años. Retuvo mi fondo universitario para intentar chantajearme y que tuviera una relación con él, así que tuve que trabajar y conseguir préstamos. He evitado eventos familiares porque mi familia los usa como una oportunidad para forzar la reconciliación. Él tampoco me deja en paz y hace escenas, se me acerca hablando como si nada hubiera pasado, intenta abrazarme o empieza a llorar. No puedo simplemente aislarme de todos, están de mi lado y en mi contra, incluida mi propia madre. Actualización 2. Para darles a todos un poco más de contexto, cuando dejó a mi mamá por Jane, solo nos quería los fines de semana. Mi mamá le ofreció un acuerdo de 50-50, pero él se negó. No me agradaba Jane y era distante con ella porque sabía lo que habían hecho. Mi hermana era demasiado joven para entender y la aceptaba más. Jane era mala conmigo, pero amable con mi hermana. Cuando estaba en casa de mi papá, me sentía incómoda, y ella, a propósito, me dejaba fuera de actividades divertidas o planeaba cosas exclusivamente para mi hermana. Tuvimos algunas discusiones por cosas menores, pero mi papá siempre se puso de su lado. Mi papá y yo solíamos tener citas de padre e hija al menos una vez cada 2 semanas. Jane puso fin a eso. Cuando tuvo a mi medio hermano, pasamos de ir todos los fines de semana a una vez cada 6 semanas. Mi papá estaba ausente y finalmente había conseguido a su hijo preciado. Dejó de intentar tener una relación conmigo. Cuando se mudaron, me enojé tanto que decidió dejarnos. No quería la custodia, solo que lo visitáramos de vez en cuando y habláramos con él por teléfono. Quería ser un padre a distancia para que toda su atención se centrara en su nueva familia. Cuando me gradué de la escuela secundaria y me negué a invitarlo, todo explotó. Jane me llamó algunos nombres horribles, y mi papá también lo hizo. Se negó a darme mi fondo universitario a menos que comenzara a ser parte de la familia nuevamente. Por lo que supe, lo gastó en su nueva familia.
Estoy harta de ser la que se pierde los eventos con mi familia. Estaría dispuesta a estar en la misma habitación, pero no interactuar ni siquiera ser civilizada, pero él empuja las cosas y lo hace imposible. Actualización 3. Gracias a todos por sus comentarios. Aunque la mayoría parece pensar que no soy la culpable, algunos han expresado lo contrario. Sin embargo, varios de ustedes han dado sugerencias útiles que planeo considerar. Acabo de hablar con mi prometido, y lamentablemente la conversación no salió bien. A estas alturas, estoy agotada y solo quiero huir y no volver jamás. Mi prometido conoce mi historia con mi papá y Jane. Le expliqué que su apoyo a mi padre y la presión que ejercía sobre mí me estaban lastimando, y que, como mi pareja, debería estar de mi lado. Mi prometido, a quien llamaré Logan, me dijo que no puede ayudarme a hacer algo que sabe que está mal. Logan me contó que había hablado con mi padre, que entendía ambos lados de la historia, y que creía que si nos sentamos a hablar, podríamos resolver esto y reconciliarnos. Le dije a Logan que no quiero eso, que no quiero tener contacto con mi padre, y le pregunté por qué estaba hablando con él. Logan admitió que su padre, que es amigo de mi padre, lo animó a hablar con él y a escucharlo. Logan me dijo que mi papá me amaba mucho, que siempre quiso estar en mi vida y que tiene fotos mías, las cuales supongo obtuvo de mi familia, ya que mis redes sociales están configuradas como privadas. Logan mencionó que mi papá está devastado por el estado de nuestra relación y que fui irracional al acusarlo de abandonarme cuando era joven. También me dijo que comencé con el pie izquierdo con Jen y que no era inocente en la ruptura de nuestra relación. Logan afirmó que todos pueden ver la verdad menos yo, y que debería mirarme en el espejo porque el problema soy yo. No hace falta decir que rompí a llorar y le pregunté por qué me estaba haciendo esto y no me apoyaba. Logan dice que me ama, pero que no se quedará de brazos cruzados mientras actúo como una perra sin corazón. Después de que dijo esto, me levanté, le dije que no debería casarse con una perra sin corazón y me fui. Ahora mismo estoy sentada en mi coche. Mi teléfono no deja de sonar, con Logan intentando comunicarse conmigo, pero no quiero hablar con él. Siento que estoy perdiendo todo y a todos. No entiendo qué está pasando. Actualización 4. Hola a todos. Gracias por los comentarios y por permitirme hablar con ustedes, ya que necesito desesperadamente una perspectiva externa. Sé que muchos me están diciendo que corte todo contacto con mi familia y me vaya de la ciudad. Esa no es una opción para mí financieramente, y tampoco podría establecer un negocio en otro lugar. Todo mi dinero está invertido en él, y solo recientemente logré estabilizarme con ingresos fijos. Mudarme no es una opción para mí. Amo a mis amigos y familiares, y no quiero aislarme de todos. Amo mi ciudad natal. Crecí aquí, esta es mi vida, y no estoy dispuesta a alejarme de ella. No esperaba escribir otra actualización tan pronto, pero hoy han sucedido muchas cosas. En primer lugar, acepté reunirme con mi padre para hablar e intentar que retrocediera y me dejara en paz. Le pedí a mi mamá que organizara la reunión, solo con él y nadie más. No estaba segura de si él estaría de acuerdo, pero 15 minutos después de que ella lo llamara, él ya estaba en la puerta. Le pedí a mi mamá que se quedara para mediar. Para resumir la conversación, esto está un poco desordenado porque hay mucho que recordar. Le pedí que me diera espacio, que dejara de intentar poner a todos de su lado y que me permitiera vivir mi vida. Le dije que dejó de ser mi padre cuando se mudó a 10 horas de distancia. Le conté cómo Jane fue mala conmigo y todas las cosas horribles que me había dicho a lo largo de los años. Odio que haya elegido a Jane y a su nueva familia antes que a mí, y que me dijera que tenía que priorizarlos, básicamente dejándome claro que yo no era parte de su familia. Fue un idiota al retener mi fondo universitario, intentar chantajearme y luego gastarlo en su nueva familia. Odio haberme perdido eventos familiares importantes porque él asistía y lo hacía todo incómodo. No considero a su hijo e hija como mi familia, y estoy harta de que intenten acercarse a mí. Sigue haciendo escenas cada vez que me ve, intentando hacerme quedar como la mala. Se entromete en mi vida, asistiendo a los eventos familiares de mi prometido, yendo a mis espaldas para hablar con Logan e influir en él en su favor. Odio cómo engañó a mi mamá y rompió nuestra familia. Después, le hizo caso a Jane, interrumpiendo nuestras citas, perdiéndose mis recitales, reduciendo el contacto y preocupándose más por su nuevo hijo. Él dice que me ama y que siempre lo hará, que nunca dejará de intentar reconectarse conmigo. Afirma que me ha dado suficiente espacio a lo largo de los años y que ya no quiere escuchar sobre mi vida de segunda mano. No está dispuesto a perderse en nada más. Ama a Jen y no puede arrepentirse de su pasado porque, de lo contrario, no la tendría a ella ni a sus 2 hijos. Desea haberlo hecho de otra manera y haber terminado su matrimonio con mi mamá primero. Sus hijos son inocentes, y no debería desquitarme con ellos, solo quieren conocer a su hermana mayor. Yo era una niña difícil, grosera e irrespetuosa con Jane. Rompía sus pertenencias, la insultaba y arruinaba las salidas. Cuando Jane quedó embarazada, tenía un embarazo de alto riesgo, y yo iba todas las semanas a discutir y a estresarla. Por su bienestar y el de su hijo, suspendió las visitas de fin de semana. Aún así, seguía hablándonos por teléfono e invitándonos a cenar o a pasar el día,
pero ya no nos permitía quedarnos a dormir. Cuando su hijo nació, fue prematuro y tuvo complicaciones de salud que lo mantuvieron en el hospital durante semanas y lo llevaron a frecuentes ingresos hospitalarios. Jen también sufría depresión postparto, por lo que no podía vernos tan a menudo y tuvo que perderse algunos eventos mientras cuidaba de Jen y de su hijo. Jen no pudo encontrar un trabajo local y la oportunidad era demasiado buena para dejarla pasar, así que tuvieron que mudarse. Me señaló que regresaba a la ciudad los fines de semana tanto como podía para vernos, y siempre nos invitaba a volar y pasar las vacaciones con él. Me llamaba todos los días, pero me negué a hablar con él o a verlo. Viajaron en avión para mi graduación, pero me negué a invitarlo, y él perdió los estribos, negándose a darme mi fondo para la universidad. Se disculpó por eso y trató de arreglarlo unas semanas después, ofreciéndome el dinero, pero lo rechacé. No ha gastado el dinero, todavía lo tiene, y solo necesito pedírselo para que me lo dé. Me visitó en la universidad para intentar hablar conmigo, pero me negué a verlo. No asiste a mis eventos familiares. Hace una escena porque me extraña y solo quiere hablar conmigo y reconciliarse, pero siempre termino huyendo o gritándole insultos a él y a Jen. Ha estado tratando de reconectarse durante 16 años, pero lo he rechazado en cada intento. Solo quiere ser mi padre. Es un viejo amigo del padre de mi prometido, y esperaba que mi prometido pudiera hacerme entrar en razón y abrir una línea de comunicación. Siente que nunca le di una oportunidad a Jen, sin importar cuánto lo intentó al principio, y esperaba que pudiéramos ser civilizados. Jen odia saber que hablo mal de ella, que soy cruel con sus hijos y que no le hablo a él. Mi papá está en terapia y quiere que lo acompañe a las sesiones familiares. Quiere que pase tiempo con él uno a uno, que deje de ser grosera y cruel con sus hijos, y que pase tiempo con ellos. También quiere que deje de hablar mal de Jen con todo el mundo y que le dé la oportunidad de invitarlo a él y a su familia a mi boda, y que lo deje acompañarme al altar. Quiero que deje de hablar con mis amigos y de hacer que otros intenten hablar conmigo en su nombre. Quiero mantener a Jen completamente alejada de mí. Seré cortés en eventos o en la ciudad, siempre y cuando no intente abrazarme o hablarme. Mi mamá le dijo que no estaba siendo realista con algunas de las cosas que quería, especialmente con respecto a Jen y sus otros hijos, así que, por ahora, estamos de acuerdo en algunos puntos. Asistiré a 3 sesiones de terapia con él cuando él las organice. Mi mamá cree que yo también necesito terapia individual. Él dejará de intentar interferir en mi vida y mis relaciones. Mantendrá a Jen alejada de mí y hablará con sus hijos para que me den espacio. Seré cortés con él en público siempre y cuando respete mi espacio personal y no se acerque ni me presione. En cuanto a mi prometido, aún no he hablado con él. Se presentó en casa de mi madre, pero ella se negó a dejarlo entrar. Sigue llamándome insistentemente, y lo mismo hacen sus familiares y amigos, pidiéndome que lo escuche. Durante mi conversación con mi papá, descubrí que había pagado la mayoría de los proveedores y servicios para mi próxima boda, y que han estado hablando durante bastante tiempo, más de lo que pensaba. Logan me dijo que su familia había pagado por esto y le creí. Me siento traicionada por él y no puedo confiar en él. Al final tendré que hablar con él, pero no me siento preparada. Actualización 5. En primer lugar, me gustaría disculparme por haber eliminado mis publicaciones. Estaba realmente molesta, me sentía bajo mucha presión y necesitaba espacio para pensar sin recibir mensajes constantes. Algunos de ustedes intentaban ayudar, y lo agradezco, pero algunos de los mensajes abusivos que recibí fueron terribles. Estoy actualizando para aquellos que pidieron una actualización y me apoyaron. Esta será mi última publicación y no volveré a escribir. Primero, el trato con mi padre está cancelado. Ni siquiera pudo pasar una semana sin traspasar mis límites, así que no habrá sesiones de terapia con él, y no mantendré ningún contacto. Como todos saben, después de hablar con mi papá y acordar un camino a seguir con mis condiciones, debía mantener a Jen alejada de mí, decirles a sus hijos que me dejaran en paz, y no presionarme ni invadir mi espacio. Eso duró solo 3 días. Todos parecían felices de que hubiera perdonado a mi papá y me lo decían. Mi hermana estaba emocionada de que estuviera dispuesta a darle una oportunidad y, bajo algo de presión, acepté cenar solo con ella y mi papá. Cuando mi hermana y yo llegamos al restaurante para encontrarnos con nuestro papá, él no estaba solo. Había invitado a Jen, a mis abuelos, a su hijo y a su hija. Se levantó e intentó abrazarme. Inmediatamente me molesté y le pregunté por qué estaban allí. Mi papá me dijo que, si teníamos alguna esperanza de reparar nuestra relación, tenía que aceptar a Jen y a mis hermanos menores. Le dije que había roto nuestro trato y que no volviera a comunicarse conmigo, y traté de irme. Se negó a dejarme ir y me agarró. Cuando digo que se desató el infierno, lo digo en serio. Empecé a gritarles. Mi papá, Jen y mis abuelos intentaron manipularme y convencerme de que me sentara, pero cuando eso no funcionó, las cosas se pusieron muy tensas y comenzó una pelea de gritos. Mi papá y Jen dijeron muchas cosas imperdonables, incluidos comentarios sobre mi apariencia y llamándome psicópata. Mi medio hermano salió corriendo del restaurante y mi media hermana comenzó a llorar. De hecho, mi hermana me sorprendió al defenderme, gritando a mi papá por arruinarlo todo después de que finalmente le había dado una oportunidad.
Incluso abofeteó a Jane. Me sacó de allí y me pidió disculpas. Creo que esta fue la primera vez que realmente vio cómo era Jane conmigo y cómo me trataba. Ella seguía diciendo que no podía entender cómo papá había pasado años diciendo que haría cualquier cosa para recuperarme, y luego hizo esto cuando finalmente tuvo la oportunidad de reconstruir la relación. Mi papá ha estado tratando de contactarme, pero lo bloqueé y me he negado a hablar con él. También me he negado a hablar con mis abuelos. Mi papá ha tratado de convencer a mi mamá y a mi hermana para que hablen conmigo, pero creo que ha quemado sus puentes con ellas. El incidente del restaurante se ha difundido y algunas personas parecen estar retrocediendo. Como dije, lo que mi papá y Jane me gritaron fue imperdonable, y muchas personas lo escucharon. Este es un pueblo pequeño, y con suerte, la gente se alejará. Los que no lo hagan, tendré que eliminarlos de mi vida. Mi hermana está muy molesta con mi papá y Jane, y no les habla. Ella los culpa por la falta de contacto con nuestra familia, y no les permite ver a sus hijos. No sé si mi hermana se reconciliará con ellos en algún momento, pero ahora mismo está furiosa. Mi mamá también está enojada y, al parecer, tuvo algunas palabras con mi papá y Jane, prometiéndome que nunca más me presionará para hablar con él. Voy a empezar terapia individual, creo que definitivamente la necesito. Me siento mal por mis medio hermanos porque no han hecho nada malo, y tal vez en el futuro esté abierta a tener una relación distanciada con ellos, pero aún no estoy lista, o quizás nunca lo estaré. Les envié un mensaje en Facebook para disculparme y decirles que ellos no tienen la culpa de nada. Por último, quiero informarles sobre mi prometido. Ayer hablé con él sobre todo lo que había estado guardando desde que me alejé. Básicamente, su padre lo presionó para que hablara con mi papá, y le contaron la triste historia de un padre incomprendido que deseaba desesperadamente estar en la vida de su hija. Logan se molestó porque me negué a asistir a los eventos familiares y salí de la fiesta de cumpleaños de su madre cuando vi que mi papá y Jen estaban allí, ya que su familia lo presionaba diciendo que yo arruinaba sus eventos. Logan solo quería que todos fueran felices y se llevaran bien, incluso a costa de mi bienestar. Admitió que mi papá había pagado a algunos de los proveedores para la boda, pero no lo supo hasta que ya estaba hecho. Su padre le había dicho a Logan que él y su madre habían cubierto esos gastos. Mi papá le hizo creer a Logan que era un regalo y su manera de contribuir. Logan también admitió que mi papá le había pedido que hablara conmigo en su nombre. Le dije a Logan que había traicionado mi confianza y que no podía verme casándome con alguien que no me apoya. Él rompió a llorar, se disculpó y me prometió que nunca volvería a hacerlo. Logan estaba desconsolado y suplicó por una segunda oportunidad. Para aquellos que querían que rompiera con él, lamento decepcionarlos, pero vamos a intentar solucionar esto. Aparte de este problema, ha sido la mejor pareja y realmente creo que fue manipulado por su familia y mi papá. Logan ha prometido enfrentarse a su familia y cortar todo contacto con mi padre. Aún vivo con mi madre porque necesito espacio, algo que no tendré si me mudo con él. La próxima semana nos comunicaremos con nuestros proveedores de bodas y veremos cuáles son nuestras opciones. Logan está pidiendo un aplazamiento en lugar de cancelar la boda por completo. Es posible que aún nos separemos, ya que las acciones hablan más que las palabras, y necesito ver si él puede reconstruir lo que teníamos y mostrarme que puedo confiar y depender de él. Actualización 6. Hola a todos. No planeaba hacer otra actualización, pero todavía recibo mensajes pidiendo novedades, así que pensé en informarles sobre los desarrollos recientes. En primer lugar, cancelé la boda. Pude obtener algunos reembolsos parciales, pero perdí algo de dinero. Logan me rogó que no la cancelara, pero no había manera de que pudiera casarme con él después de lo que hizo. Estaba decidida a darle una segunda oportunidad, y él me prometió que mantendría un contacto mínimo con su familia, se enfrentaría a sus padres y les daría un ultimátum. No toleraríamos ningún contacto con mi padre y Jane. Básicamente, les diría que no asistiríamos a ningún evento o fiesta si ellos estaban invitados, y que no aceptaríamos ningún intento de forzar una relación con mi papá. Se reunió con ellos para explicarles esto. Pero cuando regresó de esa reunión, estaba bastante irritable conmigo y parecía haber cambiado de opinión. Resumiendo, trató de convencerme de que su familia solo tenía buenas intenciones y que no podía limitar el contacto con ellos porque los ama y no puede dictar sus amistades. Luego intentó persuadirme de que esto no sería un problema en el futuro, y que su padre hablaría con mi papá para asegurarse de que se comportara lo mejor posible en mi presencia. Tan pronto como escuché esto, lo primero que pensé fue que si tuviéramos hijos, él los llevaría a ver a su familia, donde estarían mi papá y Jane, y yo no tendría control sobre eso. En ese momento me di cuenta de que no podía confiar en Logan y que nunca podría hacerlo. Terminé con él. No lo está tomando bien y sigue suplicándome que lo acepte de vuelta y que corte todo contacto con su familia. Su familia y amigos están tratando de convencerme, en su nombre, de que no termine nuestra relación. Pero él tomó su decisión y me demostró que no tiene carácter. No lo necesito en mi vida. En cuanto a mi padre, estoy considerando obtener una orden de restricción dado lo que sucedió en el restaurante. Quizás pueda hacerlo, pero aún no lo sé. Un amigo mío me está ayudando a investigar esta posibilidad.
Mi padre ha mantenido un perfil bajo desde la semana pasada. Aparte de un par de intentos de disculparse conmigo, no he sabido mucho de él. Mi hermana todavía no quiere hablar con él ni con Jane. A diferencia de mí, mi hermana es muy confrontativa y los ha criticado abiertamente en las redes sociales, mencionando lo sucedido en el restaurante y otras cosas del pasado que yo desconocía. Mi hermana y Jane tuvieron una pelea verbal muy pública cuando se encontraron en la ciudad. Jane le exigió a mi hermana que eliminara las publicaciones, lo que terminó en un altercado físico donde Jane agredió a mi hermana. Al parecer, mi padre se puso del lado de Jane en este asunto. Ahora mi hermana odia a Jane y se niega a hablar con nuestro padre, quien también está tratando de contactarla. La reputación de mi padre y Jane parece haberse visto afectada. Entre el incidente en el restaurante, la pelea de mi hermana con Jane y las numerosas publicaciones en Facebook sobre ellos, la gente no para de chismorrear. Esto ha resultado beneficioso para mí porque algunas personas se han alejado, lo cual me alivia. Lamentablemente, todavía hay algunas personas que están de su lado, incluidos los padres de mi ex. En cuanto a mis medios hermanos, no hay muchas novedades. Encontré a un terapeuta, aunque hay una lista de espera antes de que pueda comenzar mi tratamiento. Todavía vivo con mi mamá, quien está completamente de mi lado. Además, he adoptado una gatita y la recogeré la próxima semana.